Lo que existe en el todo universal, absoluto y relativo, está sostenido por un principio único y perfecto. Este principio es Dios, el autoexistente, que se revela en un todo divino y se autorrecrea por reflexión. Lo que se expresa en él es reflejo de su ser, el autoexistente. ¿Qué elementos unió el autoexistente para crearse a sí mismo? Si es así, el autoexistente sería un efecto, y esto no puede ser, porque él es todo. El autoexistente es un estado esencial, permanente y único. Dios, como concepto de la perfección, es el autoexistente. ¿Es él la causa creadora? No, porque si así fuera, tendría efectos, y no los tiene, porque él es todo. Es el mismo reflejado en la totalidad de lo que existe. ¿Cómo definir la belleza y la perfección del autoexistente? En él existe el pasivo y el activo, lo subjetivo y lo objetivo, lo estático y lo dinámico, lo absoluto y lo relativo, lo físico y lo espiritual, el presente y el futuro, definiéndose él mismo en esta dualidad como el uno. Estos estados opuestos, aunque diferentes, se dan en forma simultánea. La nada y el todo es el mismo. Cuando la nada es, su vacío está con su todo. Todos los estados opuestos al darse en él en forma simultánea se neutralizan. Luego, el acto existente es neutro. Es un andrógino que contiene dos aspectos o principios primarios que se reflejan en todo lo que en él existe. El autoexistente va más allá de toda función, de todo estado. No comienza, ni tiene fin. Es el todo unificado, porque su principio se refleja en todo. Su cuerpo divino, donde cada partícula, átomo o ser que vive en él, expresa su naturaleza sublime. El autoexistente es la autodefinición del sí mismo. Esa perfecta esencia se mantiene estática y se recrea en la dinámica. Si el autoexistente nació alguna vez, entonces tendría que morir. ¿Pero puede desaparecer la esencia de la existencia? ¿Quién le dio vida o la produjo? Otra vez los interrogantes nos llevan a pensar en una causa que engendra y un efecto que la define. Pero la esencia misma del autoexistente no es el efecto de algo, por lo tanto, no tiene una causa que lo origine. La mente humana no concibe que algo autoexista, pero es así. Nada puede originar la esencia misma del ser divino. ¿Quién o qué podría crear la majestuosidad del ser esencial? Solo otro ser esencial, y así tendríamos una sucesión infinita de preguntas sin respuesta final. Dios es autoexistente y es el sí mismo, y porque resplandece en su inmortalidad es todo y único. Luego, repetimos, no es causa porque tendría efectos, y no los tiene porque Él es todo. ¿Lo autoexistente es la vida
o la verdad, o la mente. Ellos son sólo estados contenidos en el todo de su ser. Tanto se expresan en el universo absoluto como en el relativo, constituyendo un todo. Uno muestra la perfección y el otro la capacidad de vivenciarla y plasmarla en el consciente. Ambas manifestaciones son simultáneas, lo que hace neutra a la creación. Luego, el uno es la clave sagrada de la existencia. El principio único y esencial se imprime en todo lo que se revela en él y al revelarse existe y se desarrolla a semejanza de la idea perfecta contenida en el sí mismo. El hombre, la idea que lo refleja a él mismo, nunca muere. Es la imagen desarrollándose en conciencia hasta regresar a la esencia misma del ser inmortal de la cual salió. El sí mismo, principio único, se refleja en el hombre ideal y también en el hombre de la experiencia que lo representa. El sí mismo es el nombre de Dios y es nuestro único nombre verdadero. Es el acorde universal del todo. Dice la voz: nada vive, nada sabe, nada es, solo yo, que estoy reflejado en cada partícula que conforma el todo de mi ser. No soy causa, no soy efecto, solo soy y lo penetro todo. No soy una dimensión, pero la doy. No soy el tiempo, pero lo gobierno. No soy el espacio, pero lo diseño. Soy todo, y mis estados, mis funciones y mis sistemas están gobernados por mi principio, el sí mismo. Poseo la mente, reflejo la verdad, doy la vida, emito la palabra y reflejo el amor esencial. Pero ellos son porque yo soy lo único que administra el todo que por mí resplandece. Tú, ¿qué buscas si mi principio está reflejado en ti? Allí debes encontrar la razón de tu existencia. Allí tienes todas las respuestas que debes plasmar en tu consciente. Da el acorde divino en tu ser y serás uno conmigo y uno con el todo universal. Entonces se te permitirá visitar los arcanos de la sabiduría divina. No eres un efecto del auto existente. Eres una realidad existente en mí. No soy la causa de tu existencia. Por lo tanto, no eres un efecto. Eres yo mismo reflejándome en ti. Toda la perfecta ciencia de la existencia soy yo, y tú eres el reflejo de toda esa ciencia. Todo lo sabes, porque mi principio está en ti y en todas las cosas. Si sabes de mi presencia en ti, se resuelve toda ciencia física y espiritual. Sabiendo una lo que sabe la otra en un himeneo colosal, que en mí todo es uno. La ciencia, el arte, la palabra,
el amor no son un efecto. Soy yo mismo reflejándome en todas las dimensiones de tu ser. Tú siempre serás un reflejo de lo que yo soy. Si pierdes ese reflejar, no serás nada. ¿Piensas que puedes ser algo más o distinto al reflejo perfecto del sí mismo que eres tú cuando vibras como yo? Todo lo que expresas, todo lo que piensas, lo que aprendes, si no es semejante al prototipo divino que muestra mi naturaleza y la tuya, entonces no es real, es sólo un engaño, un espejismo, un ensueño, donde tú eres el soñador por no refugiarte en mí, el auto existente. Sigue mi camino que te llevará a la luz de tu conciencia. La ilusión, lo que no es real, no tiene fundamento. Refúgiate en mi principio y él te guiará y disolverá las miasmas magnéticas que te presionan. Cuando tú descanses en mí, todo te será revelado. El principio de la verdadera vida, donde existe un centro esencial divino, no refleja mortalidad, porque no la conoce. No sabe de irrealidad, porque no miente, y no puede generarla, porque en su todo perfecto la ilusión no ha sido revelada. Y si el autoexistente reconociera la ilusión de la mortalidad como reflejo de él mismo, entonces todo sería un caos, sin orden y sin leyes. Entonces el autoexistente sería un soñador. No habiendo una estructura real, dejaría de existir el intérprete de su ser, el hombre. Lo que no está regulado o expresado a semejanza del principio único es un ensueño, una creencia, una ilusión. No tiene existencia verdadera ni registro donde mostrarse. Sólo las causas y los efectos provocados por voluntad carnal son desencadenantes de una irrealidad imaginaria y magnética que la densifica. Sólo el principio y lo que él refleja es la realidad que se imprime en el consciente. Decimos principio no porque queramos decir comienzo. En este caso, el significado de principio es lo único, es el autoexistente, el sí mismo. El estado permanente del principio es ser lo único existente. Si en este principio vivimos y permanecemos, seremos su semejanza, y lo otro, lo antagónico al único, ya sea en pensamiento, en palabra o en acción, será una ilusión, lo que no está revelada en el todo divino, y nos hará daño porque estaremos viviendo en un ensueño de efectos erróneos que rebotan entre sí, creando una falsa memoria. Entonces, la conciencia subjetiva no reacciona a los impulsos benéficos que envía la partícula divina encarnada, representante del principio autoexistente en el hombre de la experiencia, hasta que las energías crísticas nos vuelven a la realidad y nos despiertan. Ellas siempre están allí y se manifiestan por intuición, por percepción, por inspiración o por circunstancias que corrigen nuestro camino, llevándonos hacia la verdad.
Esa verdad manifestada nos hará libres. El error nos ata a pensamientos relativos y los magnetiza. Este principio es el que nos inspira y nos lleva por el sendero de la intuición. Cuando el hombre se deja guiar por él, está reflejando la autoexistencia de la realidad divina en hechos y circunstancia del hacer diario, que fluyen armoniosamente por ser este principio una presencia inalterable. Él es tu provisión, porque es el todo en ti. El sí mismo es la vida. Nada se encuentra fuera de él. Si no es él, es engaño. El principio reflejado en el ser no lucha contra los falsos efectos. Simplemente emite conciencia refleja del sí mismo y esa luz disipa las brumas de una falsa conciencia hasta que se produce la revelación que cura y protege la base del pensamiento. Luego, donde creíamos que había un mundo que nos agobiaba, allí mismo estaba el principio regente de lo verdadero. En paz nos conectamos con nuestro ser real, en silencio interno, acallando todo ruido mental, porque sabemos que el ser verdadero es el mismo reflejado en mí. Mantener ese estado en lo sagrado y en lo cotidiano es permanecer en las energías sublimes de su esencia. Entonces comprendemos que la culpa, el miedo, el desapego, la obcecación son falsos efectos de una causa mentirosa. ¿Y qué ocurre con la persistencia de un efecto erróneo encarnado en el ser? El principio divino que se manifiesta por la partícula de luz encarnada en el hombre terrenal no puede recibir lo que no es suyo. Entonces estos falsos efectos golpean al hombre en su cuerpo, en su psiquis y en su entorno. Pero una afirmación consciente de la verdad, en un estado de introspección profunda y metódica, proyecta la luz del principio divino y el ser, en esta dimensión, es intocable. El principio se ha manifestado y la luz de la revelación sana. ¿Cómo neutralizar los falsos efectos que mortifican al hombre de la experiencia? Provengan ellos de lo externo o del plano subjetivo del ser encarnado, duelen en el cuerpo y en el alma. Entonces buscamos y suponemos que hay una causa desencadenante para ese efecto doliente. Pero todo ese compacto aparente se deshace al saber con convicción que lo único que emite la realidad a nuestra alma es el principio divino que está en cada ser por reflexión del ser esencial, y alineados en ese pensar y sentir, la luz del entendimiento penetra y disipa las tinieblas. El autoexistente solo ama, y ese amor reflejado en nosotros nos lleva de la mano hacia él. Entonces, nosotros por reflejo inalterado amamos, porque él nos amó primero. El amor en el universo global no sabe de causa ni sabe de efectos, solo sabe lo que es el mismo, el todo, donde todos estamos incluidos en su resplandor y en él somos amados y amamos. El ser único solo pregunta al final
de cada ciclo de experiencia. ¿Cuánto has amado? ¿Te has amado a ti mismo y a tu prójimo? Esa realidad es la única que Él conoce y registra. El principio no juzga, solo reconoce lo que es suyo. La ciencia perfecta del amor. Si la verdad es una, ¿quién la interpreta? El hombre. Si la vida es divina, ¿quién la vive? El hombre. Si el amor es principio, ¿quién ama? El hombre. Si Dios es el todo, ¿quién lo refleja? El hombre, que es su imagen en el espíritu y su semejanza en la experiencia. Vivamos en la verdad para ser el hombre real. Vivamos en el principio para ser el hombre sabio. Vivamos en el amor para que el todo divino sea en nosotros. Vivamos en las leyes de Dios para ser su semejanza.